otro amigo, a otro amigo de esta familia sin censura, es el doctor Jesús López Almejo, tu profe de Relaciones Internacionales. Necesitamos escuchar su análisis, sus opiniones, cómo nos va a desmenuzar este momento histórico en México y bueno, conversaremos con él de varios temas. Profe, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, no te escucho, profe, no te escucho. A ver si... Muy contento de estar contigo y con toda la audiencia. Me faltaba desmutear el micrófono. Es por la emoción de ya estar en Sin Censura como cada viernes. Eso, mi querido profe. Oye, yo estoy emocionado de ver cómo México en este momento es el epicentro de la política internacional latinoamericana y del Caribe. Con el tema de la CELAC, la cumbre que se desarrollará mañana en nuestro país, con una celebración, una conmemoración del inicio de la gesta histórica de independencia y el invitado especial, el presidente de Cuba, Díaz-Canel, la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador para levantar el bloqueo contra Cuba y directamente señalar con nombre y apellido al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Me imagino que tú has tenido jornadas muy emocionantes porque es tu mero mole, profe. Sí, yo le he pasado muy sabroso analizando con el ojo del sociólogo, pero también con el ojo del internacionalista, que tiene que ver en todas las bandas cuáles son las repercusiones de cada cosa que se va dando. Primero, Vicente querido, me llama mucho la atención cómo López Obrador ha marcado la pauta con maestría, la pauta discursiva y la agenda narrativa, es decir, pone algo sobre la mesa y luego los medios voraces que lo quieren devorar, pues prácticamente se ponen a tratar de deconstruir el mensaje que busca dar, sin entender que el presidente López Obrador logra penetrar profundamente en todas las audiencias a las que se dirige, porque para todos tiene, porque hace un lenguaje sencillo, pero luego complejiza cuando tiene que complejizar. Mira, si me permites, en este caso particular de lo que fue el 15 de septiembre, tanto en el grito, en donde mete temas como el amor al prójimo, viva el México prehispánico, la fraternidad universal, que luego salieron a decir, es que es masón, López. Los panistas, bueno, pusieron el grito en el cielo. La soberanía, la democracia, es decir, temas de su cosecha, viva la honestidad, también dijo. La soberanía sobre todo me parece muy importante porque al día siguiente lo complementa. El presidente López Obrador hace como quiere la oposición porque es un maestro en el arte de comunicar. Aquí ya habíamos hablado que Jürgen Habermas hablaba de la acción comunicativa, que era muy importante para la comunicación política, porque en buena medida, Vicente, también de la comunicación política depende la gobernabilidad. ¿Qué comunica un gobierno? Es importante para que la gente tenga confianza o se genera cierta confusión y desesperanza. Entonces López Obrador se maneja bajo estas tres lógicas. Está la lógica de la acción racional. Bajo esta lógica de la acción racional, los sujetos que se empantanan en una lógica de la acción racional quieren siempre tener la razón al menor costo posible. Pero luego está la lógica de lo que se conoce como la lógica de lo apropiado. En una dinámica de la lógica comunicativa de lo apropiado, todo el mundo tiene que ser políticamente correcto, hay que ser muy propio, y el problema es que se sacrifica contenido. En un tercer momento, Vicente, está la lógica del mejor argumento, que aquí no necesariamente se es propio y a veces tampoco racional, porque muchas veces se pierde mucho, bueno, aquí en Sin Censura lo sabemos de sobra, a veces se pierde mucho diciendo la verdad. Se es políticamente incorrecto, pero se pone el mejor argumento sobre la mesa. Y creo que este 15 de septiembre y este 16 de septiembre del día del desfile, se puso esta tercera lógica de la acción comunicativa justamente sobre la mesa, la del mejor argumento, aunque correcto, aunque no sea políticamente pues propio. En ese sentido, decían los de la oposición, pero ¿por qué López se atreve a traer al dictador cubano? Y además, días después de que Kamala Harris te recibe en la Casa Blanca con Mayorkas y con Blinken, a Tatiana Cloutier y a Marcelo Ebrard para el DIN, que no se daba desde el año 2016, y López Obrador exigiéndole a Estados Unidos el desbloqueo, dice que además no es bloqueo, dicen ellos, es embargo. Y bueno, pues salen a quererle dar cátedras de conceptos al presidente López Obrador,
que, bueno, arma un discurso, Vicente, impecable. Ya he participado en otros medios diciendo esto mismo, pero mira, si me permites articular, el discurso que da el 16 de septiembre es fascinante porque pone tres cosas en perspectiva. Primero dice, nosotros nos sentamos más en Miguel Hidalgo y Costilla porque era pueblo raso, porque le preocupaba a la gente, porque era un buen cristiano. México es un país fervoroso en temas religiosos y destaca eso López Obrador de Miguel Hidalgo, las características de la audiencia a la que va dirigido el mensaje. Y además dice, y no nos interesa tanto Iturbide porque era un fifí, un elitista que solo buscaba ponerse la corona de emperador. En ese sentido, los panistas lo que defienden, el conservadurismo mexicano históricamente ha defendido, que a Iturbide lo tumbaron los masones porque era demasiado religioso y quería de alguna manera representar los valores de la corona en su imperio, en este primer imperio mexicano que hubo con Agustín de Iturbide. López Obrador dice, era elitista, por eso nos centramos más en el padre de la patria, quien era profundamente cristiano y nadie, ningún presidente recibió tantos insultos como Miguel Hidalgo y Costilla, que no lo fue, pero que fue el iniciador de todo esto. Y con ello nuevamente vuelve a generar empatía entre su experiencia propia como un presidente sumamente insultado por ese conservadurismo rabioso que una vez sí y la otra también, como lo acaban de exhibir con Rafita Herrera, quien le mando un abrazote, una vez sí y la otra también le están pegando todos los días al presidente y de pronto me parecen, Vicente, que son como esta persona que no sabe nadar, que se avienta al océano pensando que con la pura voluntad lo puede lograr y empiezan a patalear. Estoy pensando en la oposición mexicana y prefieren hundirse con la suya que conceder un poco y poder tener gobernabilidad y también tener la percepción de que son una oposición responsable, que no lo han sido hasta este momento. Entonces, la tercera es el presidente reiterando el llamado que año con año, porque quieren hacer creer como que es una ocurrencia del presidente, pero recordarle a la audiencia que nos está escuchando que año con año en la Asamblea General de las Naciones Unidas se vota por una resolución que pide a Estados Unidos terminar con el bloqueo en contra de Cuba. Ahora, ¿por qué está este debate de si es embargo o es bloqueo? Porque resulta que los conservadores neoliberales en América Latina prefieren que se diga embargo porque el impacto sería mucho menor y con el embargo pretenden culpar a Cuba de haber nacionalizado algunas empresas y algunas tierras que Fulgencio Batista, el dictador cubano, tenía en 1900 hasta 1959 cedidas a las empresas tabacaleras, a las empresas estadounidenses que invirtieron en Cuba y que cuando llega la Revolución Cubana pues se las expropian como hace cualquier país soberano y entonces viene el embargo, pero a ese embargo le ha seguido, Vicente, bloqueo de armas, es decir, no permiten que casi ningún país le lleve armas a Cuba. De hecho, la crisis de los misiles se generó justamente por eso, porque aunque ellos digan que no hay bloqueo, nadie se podía acercar al perímetro cubano llevando armas. ¿Por qué si hay bloqueo? Porque en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, que se ha comportado más que como una organización regional para luchar por la paz y la seguridad internacionales, como un instrumento de avanzada de Estados Unidos para el control de los países en la región, en el hemisferio occidental, y la expulsan, la suspenden, entre el 62 y el 64 la pasa muy mal Cuba en el seno de la OEA. Entonces, quien me diga, no, eso es nada más un embargo económico y eso porque Cuba tuvo la culpa, es quitarle la responsabilidad y el peso histórico de esta política genocida y muy agraviante en contra del pueblo cubano que le ha generado pérdidas hasta por 140,000 millones de dólares en lo que va del embargo y del bloqueo a Cuba. Ahora, ¿por qué yo sí estoy de acuerdo con el presidente en que es bloqueo? Porque no solamente se ha sujetado a lo económico y no siempre ha sido por la vía legal. Es decir, hay resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos, Vicente, que dice que Cuba estaba en su derecho, porque es el derecho autónomo y soberano de un pueblo, poder expropiar tierras y empresas si a sus intereses nacionales corresponde o se justifica. Entonces, el Poder Ejecutivo, a base de decretos, ha desafiado al propio Poder Judicial de Estados Unidos y ha extendido este bloqueo más allá del ámbito económico, al punto de que, bueno, la crisis de los misiles en el 61, como ya dije, pudo haber desatado la Tercera Guerra Mundial,
porque Estados Unidos literal bloqueó a Cuba para que la Unión Soviética no le llevara armas de destrucción masiva a su territorio. Y la gente dirá, bueno, pues tiene razón, pero recordarle a la gente que Estados Unidos tiene bases militares en Alemania, en Polonia, en la República Checa, en Turquía, este aliado principal, y literal ha ido cercando a la Unión Soviética con armamento pesado de grueso calibre, además de submarinos nucleares que también andan rondando las costas, eso sí, en aguas internacionales, pero que al revés no sucede. Entonces, López Obrador no es ocurrencias, ya lo había dicho en el 238 aniversario de Simón Bolívar, en este contexto justamente de la reunión de ministros de la CELAC, y ojo, es reiterar lo que 184 países de 194 que forman parte del sistema de Naciones Unidas año tras año, con excepción de Israel, de Estados Unidos y a veces Colombia y Brasil, con excepción de ellos, México es consistente en la defensa del pueblo cubano. Así que no es ocurrencia, pero lo que sí sucedió es que puso el mensaje donde quiso, para la gente de a pie, para la comunidad internacional y también para Estados Unidos y para el gobierno cubano. Por eso no es casualidad que Díaz-Canel, el presidente cubano, le haya dicho al pueblo de Cuba, nunca se le va a olvidar su defensa firme y sin nimiedades del pueblo cubano, Vicente. Oye, hablando de esto, profe, antes de entrarle al tema del voto de los salvadoreños, ¿no? Desde el extranjero, déjame preguntarte tu opinión, porque por ahí la escritora cubana Wendy Guerra le envía un reto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha generado tantas reacciones este tema de Cuba y por qué la invitación al presidente cubano a la celebración más mexicana, que quiero leerla, me parece interesante. Wendy Guerra escribe: presidente Andrés Manuel López Obrador, le propongo un reto, 15 días en Cuba viviendo como cualquier cubano, alimentándose con los víveres de la libreta de abastecimiento, haciendo colas interminables, sin agua o electricidad, sin oxígeno o medicamentos, sin transporte público ni dólares americanos, sin derecho a huelgas, ni a expresar su ideas libremente, ni en la calle, ni en su trabajo, ni en sus redes sociales, sin poder hacer campaña para gobernar como hoy lo hace en su propio país. Le prometo que dará el grito, pero en cubano, y pagará por ello con juicio sumarísimo y varios años de cárcel. Entonces, señor presidente, dudo que a usted se le ocurra manipular así una fecha tan grande para los mexicanos. ¿Qué necesidad tiene de pasearse con un dictador por un lugar sagrado como el Zócalo de la Ciudad de México? ¿Es eso lo que espera su pueblo de usted? ¿Acaso quiere mandarle un mensaje a su pueblo sobre lo que quiere ser en el futuro para ellos? ¿Por qué ha seleccionado este modelo para un día tan importante para las mexicanas y los mexicanos? Cuidado, presidente, los lazos que unen a nuestros países son demasiado grandes y su gesto es demasiado bajo. Dolor profundo, vergüenza profunda, escribe la escritora. Y me llama mucho la atención que se haya viralizado, porque acabo de visitar la página de Facebook de la escritora y tiene 533 compartidas. Nada fuera de lo normal, pero me llama mucho la atención que haya sido retomado por tantos medios de comunicación. ¿Entendió el que entendió, profe? Fíjate, Vicente, qué interesante lo que lees de Wendy, porque yo, si fuera López Obrador, yo le respondería: acepto el reto siempre y cuando Estados Unidos acepte, por el mismo tiempo que yo esté en Cuba, quitar el bloqueo de Cuba. Dejen que el socialismo fracase. Si el socialismo cubano es tan nefasto como Estados Unidos y la diáspora cubana en la Florida lo sostienen, dejen que fracase solito, dejen de asfixiar a la isla, dejen que normalice sus relaciones económicas con el mundo, dejen que normalice sus relaciones económicas con el mismo Estados Unidos. Es decir, si el gobierno de Estados Unidos no le interesa comercializar nada con Cuba, no le interesa hacer inversiones en Cuba, está perfecto. Pero, como ellos dicen, free market, que el mercado hable por sí solo y que las dinámicas comerciales, las dinámicas en turismo, las dinámicas en inversiones fluyan por sí solas, y entonces de esa manera, pues ahora sí podemos ver ya en una perspectiva sin esa variable horrorosa, esa variable interviniente llamada bloqueo, no solamente embargo, porque no solamente se limita al embargo económico, que truene. Y entonces yo diría, pues encantado de la vida, me voy para Cuba. Fíjate, yo estuve en Cuba, Vicente, en el año 2015, fui a hacer una investigación de ciencias sociales sobre cómo los
doctores, o sea, los científicos, los doctores, dirigen las tesis de sus doctorados. Y por doctores no me refiero a los médicos, me refiero a doctores así como yo en ciencias sociales, en sociología, en ciencia política, en antropología, etcétera. O sea, la gente con grado de doctorado, cómo realiza la investigación en el contexto del bloqueo sin tecnología y sin un tema también de conectividad que también tiene que ver Estados Unidos. Y a pesar de eso, de la falta de infraestructura tecnológica, de la falta de transparencia tecnológica y de que sí bloquean la entrada de insumos necesarios para que Cuba pudiera industrializarse y pudiera desarrollar también tecnología, me sorprendió muchísimo el avance y las mañas, por decirlo de una manera coloquial, las mañas que se dan los científicos cubanos para que hasta con un internet limitado puedan sacar adelante sus labores de investigación. Entonces, yo le diría a esta mujer, encantado de la vida, siempre y cuando Estados Unidos se comprometa a quitar el bloqueo para que si tiene que fracasar el socialismo sin la variable bloqueo, lo haga. Pero me parece que parte del miedo que les da es que mientras vemos a un Haití que se derrumba, es un estado fallido con toda la ayuda estadounidense, o mientras vemos a Jamaica sumido en corrupción política, si lo ponemos en perspectiva comparada al mismo Puerto Rico, Vicente, sin ir muy lejos, que es un protectorado estadounidense, no vemos ni los índices económicos de Cuba, ni el avance científico de Cuba, ni la explotación laboral que se pudiera pensar que hay en Cuba. Y sí vemos inseguridad, vemos corrupción política y no vemos los indicadores de salud, de ciencia, tecnología, educación, deportes en esos países como se ven en Cuba, a pesar del bloqueo. No estoy tratando de elogiar nada, pero como investigador invito a la gente que ponga las cosas en perspectiva comparada. Caribe comparado, y entonces pues las cosas hablan por sí solas, Vicente. Nada más para puntualizar, me llama mucho la atención lo de Wendy Guerra Torres. Dice en su cuenta de Twitter, escritora, estoy viva y en La Habana. Bueno, pues no sé qué falta de libertad de expresión pueda entonces decir. Si se expresa de esta manera, le lanza el reto a Andrés Manuel López Obrador desde la mismísima Habana. Nada más hay que quede como, claro, a lo mejor hasta anecdótico lo que estoy mencionando, pero es ella misma la que escribe en su cuenta de Twitter, estoy viva y en La Habana, y ella dice en el reto al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se puede expresar ideas libremente en Cuba, ni en la calle, ni en su trabajo, ni en sus redes sociales. Plop. Es lo único que se me ocurre decir, plop. Y no estoy defendiendo nada, porque es un tema bastante complejo. Oye, profe, seguimos, avanzamos, porque hay un tema también que es muy interesante. La ley del voto de migrantes salvadoreños en el exterior, que ya fue aprobada en momentos en que el presidente también, Andrés Manuel López Obrador, habla de promocionar, acelerar, mejorar la participación desde el extranjero de nuestros héroes y heroínas, y en ese sentido, este tema desde El Salvador, profe. Mira que hay una discusión bien interesante, Vicente, porque justamente el día del grito, el partido Arena, que sería como el PAN en México, y el partido FMLN, que sería como el PRD, es decir, la supuesta verdadera izquierda que se alía con el PAN para hacerle competencia a Nuevas Ideas, que sería un equivalente a Morena más o menos, pues salieron a enrarecer las cosas y los festejos estuvieron llenos de violencia. No fueron tantas personas, pero la prensa de la derecha, por ejemplo, El País, El Clarín, Televisa, Univisión y algunos otros, en el caso de El Salvador, El Faro, que sería como el diario Reforma en México y es aliado del The New York Times, salieron a decir que ahora sí Nayib Bukele estaba probando una sopa de su propio chocolate por su transición a la dictadura. Y es que han estado pasando cosas muy dinámicas este 2021 en El Salvador. Ya habíamos hablado de la ley del Bitcoin que legaliza el Bitcoin como moneda de curso normal, de curso legal. Vimos también la reforma al Poder Judicial, en donde se van todos los jueces que tengan más de 60 años de edad o más de 30 años de estar laborando, y con ello disminuyes a un tercio de los jueces y de las personas que laboran en el Poder Judicial. Y la gente se pregunta, bueno, ¿y esto por qué? ¿Cómo combate la corrupción? No hay estudios que prueban que esta medida que acabe con la corrupción. Y muchos dicen, es que este dictador está virando hacia la dictadura. Y yo la pregunta que hago es, bueno, ¿por qué se le tiene que llamar necesariamente dictador si el cuate lo hace al amparo de su propia ley, de la ley que faculta de la Constitución, que no la escribió él,
que faculta que cuando un partido tenga mayoría en el Congreso, en el caso de El Salvador es unicameral, tiene 84 diputados, de esos 84 diputados, Nuevas Ideas tiene 56, pero la alianza gobernista tiene 64 de 84 diputados. Entonces, ahí es donde está la clave. O sea, Nayib Bukele les fue ganando las elecciones a la oposición y tiene 64 diputados en alianza de gobierno entre Nuevas Ideas, que es su partido, y partidos más pequeñitos que se sumaron a la alianza, lo cual genera mayoría calificada. Y tú y yo sabemos que en cualquier democracia la mayoría calificada tiene facultades para hacer reformas constitucionales. Por eso pudo remover fiscales, por eso pudo implementar el tema de incluso de la reelección para un segundo mandato, y también el tema de la ley de los salvadoreños, del voto de los salvadoreños en el exterior. Fíjate qué interesante, hay 6.6 millones de salvadoreños en Salvador, pero fuera del Salvador hay casi 3 millones de salvadoreños. Dice Bukele, una justa política, una justa ley para una tercera parte de toda la población salvadoreña en el mundo, que además los salvadoreños como los mexicanos han sido sumamente generosos con su país de origen, porque pues también en El Salvador, como lo son en México, guardadas sean las proporciones, son un pilar económico muy importante. Mira, nada más para que nos demos una idea de qué estamos hablando. Las remesas alcanzan casi los 6,000 millones de dólares al año. Representan el 24.1% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de, pues prácticamente una cuarta parte del Producto Interno Bruto, y sostienen al 18% de todos los hogares, es decir, sostienen a una quinta parte de los hogares de El Salvador prácticamente. Entonces, cabe mencionar que de las casi 6,000 millones de dólares en remesas, hasta 5.7 mil millones provienen de Estados Unidos, porque allí hay hasta 2.5 millones de salvadoreños. Cuando uno hace un sondeo con los salvadoreños que se encuentran en Estados Unidos, hasta 9 de cada 10 salvadoreños en la diáspora significa dispersión, es decir, la población que está fuera de su país de origen, te das cuenta que hasta 9 de cada 10 salvadoreños en el exterior apoyan a Bukele. Y cuando tú haces un sondeo también en El Salvador, te das cuenta, Vicente, que hasta 8 de cada 10 salvadoreños apoyan al presidente Bukele, lo cual, pues, te hace creer que Bukele va gobernando con sentido común. ¿Por qué? Porque tiene una aceptación muy alta en El Salvador y con esta facultad que tiene su partido en la Asamblea Legislativa, va haciendo toda la agenda que prometió en su campaña electoral. Hay gente que se molesta y hay gente que dice, es un tipo loco, es un tipo autoritario, bla, 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 bla. Lo cierto es que está dando pasos en el sentido de lo que prometió en campaña, y cuando tú le preguntas a la gente, oye, ¿y eso qué te parece? La gente dice, pues es justamente por lo que votamos, qué bueno que sí se esté materializando lo que nos dijo en campaña, que no lo creíamos porque se veía muy, muy lejos la posibilidad por el secuestro que tenían de la política, tanto el Partido de Arenas como el FMLN, y este cuate al menos está probando algo diferente. Entonces, esta ley del voto de los salvadoreños en el exterior me parece muy interesante, Vicente, porque no solamente, fíjate, no solamente van a poder votar los salvadoreños, sino además los hijos de los salvadoreños, aunque hayan nacido en el exterior, y también van a poder, pues ahora sí que optar por ser mismos elegibles a algún cargo de gobierno, lo cual pues hace también de El Salvador un país vanguardista en estos digamos, caminos que pues literal va a terminar de compensar o de pagar esa deuda histórica que El Salvador tenía con su diáspora, Vicente. Pues qué interesante el tema y cómo se mueve esto en diferentes países de la región, y bueno, pues estemos pendientes de esto. Mi querido profe, así algún comentario sobre la revocación de mandato a la que se sometió Gavin Newsom, el gobernador de California. Me llama la atención porque hay panistas que aplauden que Gavin Newsom haya sido ratificado en el puesto, que haya ganado la consulta para la revocación de mandato, pero piden no participar en el próximo año en la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos Gabriel Cuadri, que es uno de los más mediáticos, pero me llama mucho la atención que desde México estén al pendiente de la revocación de mandato
del gobernador de California, por obvias razones, hay muchos mexicanos viviendo allá, pero que sigan escupiendo veneno contra la revocación de mandato en México. Son unos verdaderos hipócritas, querido Vicente. Son unos hipócritas propagandistas, furibundos anti-AMLO, que en California les parece maravilloso la revocación del mandato, pero en México ese mismo ejercicio les parece que AMLO lo quiere utilizar para justificar una reelección. Que qué gusto me daría de verdad que se pudiera reelegir, pero bueno, al presidente le dio miedo, que históricamente lo han estado traumando con que si llegaba al poder se quería reelegir y él dice, no, pues para quedar bien con la oposición no me voy a reelegir, a pesar de que yo creo que los números sí le darían para reelegirse, lo que habla Vicente de que pues en la rendición de cuentas el pueblo le redituaría el amor que se paga con amor, de acuerdo a sus propias palabras. Pero en el caso de California, a mí sí me dio gusto, no simpatizo tanto con este señor, pero me parece que era la opción menos mala, Gavin Newsom, porque ganó con el 62% de la preferencia electoral en 2018. En el contexto de la pandemia, un núcleo muy pequeño de republicanos activistas muy comprometidos, de estos caucásicos, antivacunas, terraplanistas, etcétera, se molestaron muchísimo con él porque se obligó el tema del uso del cubrebocas. Algún día lo cacharon en un restaurante cenando sin cubrebocas con cierto grupo, un restaurante de 3 estrellas así de súper lujo, y le dijeron, pues es un hipócrita porque mientras a nosotros nos pide que nos confinemos y que no usemos el cubrebocas, él pues anda sin cubrebocas y sí sale, ¿no? Y esto generó que pues que tuviera eco esta revocación de mandato. Hay que decirle a la gente que no es el primer gobernador que se somete a revocación del mandato. Ya en los últimos 50 años todos los gobernadores de California han pasado por el proceso de revocación del mandato, solamente uno en 2003, por el que entró Arnold Schwarzenegger, la primera vez que entró, fue digamos, revocado, pero realmente, pues este señor Vicente tenía todas las de ganar, porque todos los pesos pesados del Partido Demócrata, siendo además California un bastión de la política demócrata, fueron a hacer campaña por él, Kamala Harris, Joe Biden, pues bueno, toda la plana mayor demócrata. ¿Y por qué sí me da gusto, Vicente? Porque no era justo que una pequeña minoría muy organizada del Partido Republicano pudiera ganar con un porcentaje muy magro la pregunta de si querían revocación, o sea, si debía irse o debía quedarse, y si decía la gente que se fuera, pues entonces la segunda pregunta es, elige entre estos 46 que hay, de los cuales pues había 9 nada más demócratas, pero de bajo perfil, y había pues el resto de republicanos, y uno de los cuales, Larry Elder, que era un Trump, pero en moreno, sí, o sea, Trump se quedaba corto con la xenofobia y el conservadurismo de este señor Larry Elder, que yo le decía a la gente, pues tiene su apellido como su mentalidad, porque era prácticamente un antiinmigrante, antimexicano, todo lo que detestamos en su momento de Donald Trump, pero al cuadrado. Al final de cuentas, pues no tuvo tanto eco porque nada más se quedó, digamos, en su 38%, pero a final de cuentas la ratificación de mandato me parece que también es una especie como de premio para el gobernante que está haciendo las cosas, por lo menos no tan mal, que en estos tiempos tan complejos de la política, Vicente, parece que ya es ganancia. Profe, como siempre, es un placer. Qué sabroso cómo desmenuzas los temas para la audiencia de Sin Censura y para la audiencia de tu canal de YouTube. ¿Por qué no cerramos precisamente invitando a la gente para que te siga apoyando? Muchísimas gracias por el espacio, querido Vicente. Pues invito a toda la gente que le gustan las relaciones internacionales, a la gente que le guste la geopolítica, saber de los organismos internacionales, a que se suscriban al canal de tu profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales, y todas las noches y todas las tardes de 4:30 de la tarde y a las 10:30 de la noche damos clases gratuitas de relaciones internacionales y geopolítica, y al final de cada video les dejamos una lectura en formato PDF completamente gratis del tema de internacionales sobre el que hayamos hablado, ya sea que esté yo al frente o ya sea que tengamos algún invitado, alguna entrevista, que también alternamos con entrevistas y con algunos colaboradores, para que pues la gente se sienta en esta dinámica universitaria y que no importa si no fue a la universidad, tenga la posibilidad de tomar sus clases de nivel universitario, de universidad pública o privada, y lo digo con todo conocimiento de causa, y que su única motivación sea aprender de la CRI, Vicente. Así que, pues invitados todos y muchas gracias por el espacio.
Si se puede, profe, yo sé que siempre andas ocupado, pero ahí te estaré molestando el lunes para que nos ayudes con el análisis de lo que nos deje la cumbre de la CELAC, que se va a poner bastante interesante. Te mando un abrazo, profe, que descanses, buenas noches. Gracias, Vicente, nos vemos el lunes, un abrazote. Sale, cuídate.